Mi nombre es Iván Gómez Torres. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dejo claro, nadie me ha pagado un sol para promocionar esta página. Considero que como abogados debemos siempre estar atentos a cómo va la producción en cuanto a las investigaciones. No cabe duda que esta página virtual, esta revista electrónica de acceso gratuito, tiene que ser difundida, tiene mucha información que puede servir a cualquier abogado, a cualquier investigador. En el caso de abogado puede ser fiscal, juez, ¿no?, procurador, etcétera. Bien, yo voy a escoger un artículo de mi interés y de paso te voy presentando. El 2024 ya salió el número 7, por si acaso, pero vamos a empezar por el número 1. Vamos a ver con cuál nos quedamos primero. Bien, ya hemos escogido 4 artículos, no los vamos a leer todos hoy día, por si acaso. Vamos a empezar por este. Así que este es, bueno, perfecto, Andrés Ibáñez, nadie va a dudar quién es, ¿no? La calidad de jurista, la calidad de investigador. Vamos a empezar con la lectura, vamos a leerlo directamente del enlace que nos brinda la revista electrónica Quaestio Facti. Dejo claro, es un artículo de perfecto Andrés Ibáñez. El título es En materia de pruebas sobre algunos cuestionables tópicos jurisprudenciales. El objetivo de este audiolectura son dos objetivos. Uno, conoce esta revista electrónica Quaestio Facti, es gratuita, el nivel es muy recomendado, muy alto. Perfecto Andrés Ibáñez es una persona muy experimentada en investigaciones jurídicas. Y el segundo objetivo es que si eres abogado, seas estudiante o seas abogado, no te olvides, todos los días debemos leer. Así de simple, todos los días. Si de pronto quieres hacer algo mecánico y quieres escuchar algo de derecho respecto a un audiolibro, puedes usar este video, ¿ok? Pero no puede ser que escuches el audio y ya te consideres que ya conoces este artículo. No, eso no va a ser así. Sobre todo porque nosotros no vamos a leer los pies de página, ni cuando no vamos a centrarnos en los pies de página. La lectura solamente va a ser sobre el cuerpo central del artículo. ¿Ok? Empecemos. Este artículo fue aceptado el 23 de septiembre de 2019. Este artículo corresponde a Quaestio Facti del año 2020, la primera entrega. ¿Ok, chicos? Bien, entonces vamos a continuar con la lectura. Empecemos. El resumen, ¿no? El autor discurre inicialmente sobre el porqué de la incorporación histórica de las garantías del imputado al proceso penal y sobre su papel fundamental en el desarrollo de este, como marco jurídico constitucional de una actividad de carácter epistémico, en cuanto dirigida a obtener un conocimiento de calidad sobre algún hecho incierto, prima facie, penalmente relevante. Luego pasa revista críticamente a una serie de tópicos jurisprudenciales de cierto arraigo, que entran en contradicción con aquellas. Punto 1. En el punto de partida. La vigente disciplina constitucional del proceso no podría comprenderse de una manera cabal, de no tomar en consideración los antecedentes que hicieron de gran parte de la historia de este un estremecedor catálogo de errores y horrores. Nota 1. Por eso es de toda pertinencia traer aquí la penetrante observación de Habermas relativa a las modernas constituciones. En la mayoría de los artículos dedicados a derechos fundamentales resuena el eco de una injusticia parecida, que por así decir es negada palabra por palabra. Quien discurra sobre los problemas del proceso penal con desconocimiento u olvido de esta perspectiva estará seguramente condenado a no entender nada de la profunda razón de ser del proceso penal, de inspiración constitucional y de las garantías procesales. Nota 2. Del papel de las precauciones tutelares de Constant, que si hoy reciben en los textos supranormativos el tratamiento de derechos fundamentales, no es por una frívola cuestión de estética o por algún ejercicio de narcisismo de juristas ensimismados o ilusos, enamorados de sus propias construcciones, que sería como decir de sí mismos. No, la cosa, en términos político-culturales, viene de lejos y desde muy hondo.
y el protagonismo y la responsabilidad de la correspondiente opción constitucional han sido, en los distintos múltiples supuestos de mayorías sociales abrumadoras en momentos de crecimiento democrático. Mayorías que sabían muy bien qué es lo que está en juego y sobre todo en riesgo, cuando no rige esta clase de previsiones merced a una propia experiencia de los peores abusos infligidos y padecidos durante siglos en nombre de la justicia. Tal es la razón de la vigencia, siempre precaria, de un proceso penal articulado en torno a la presunción de inocencia. Nota 3. En su triple perspectiva de principio normativo central y estructural. Nota 4. Informador del proceso e ideal inspirador de las prácticas de los jueces penales en todo su recorrido. Nota 5. Que de apartarse de él serían meros rituales burocráticos de castigo, de regla de tratamiento del imputado y de regla de juicio. De ahí la relevancia del principio como principio. Nota 6. Que en palabras de Illuminati implica toda una opción de fondo de una relevancia tal, podría decirse en abstracto, que de no partir de la presunción de inocencia no existiría ninguna necesidad lógica de proceso, porque es precisamente la rigurosa excepción al imputado del deber de demostrar su inocencia, la que demanda con el mismo rigor un proceso de tipo acusatorio y la renuncia a imponerle la condición de fuente de prueba contra sí mismo. Y por eso su investidura de él, igualmente fundamental, derecho al nemo tenetur se detegere. Se trata en efecto de una acción de fondo que en esa dimensión profunda conecta con un básico compromiso consigo mismo y con la ciudadanía del Estado constitucional en la materia. Es el que se concreta en la exigencia de que la aplicación del ius puniendi, tan abierto a usos abusivos como se sabe, para ser legítima, vaya asociada a la previa determinación de una verdad fáctica de calidad, siguiendo un curso procesal que inexcusablemente deberá discurrir dentro de un exigente marco de garantías jurídicas. Y por eso, o lo que es lo mismo, por una elemental razón de coherencia interna del modelo, el derecho del imputado a la presunción de inocencia únicamente podrá decaer en presencia de prueba de cargo suficiente para enervarlo, pero solo si lícita o regularmente adquirida. Nota 9. Esto también porque en la memoria del ordenamiento constitucional está activado el recuerdo de los masivos usos aberrantes del proceso penal, nota 10, frente a los que el vigente sistema quiere ser un efectivo detente, un nunca más, porque en él late constitucionalizada la conciencia de que administrar justicia penal significa cambiar vidas, y la evidencia de que, con excepción de la guerra, históricamente acaso el poder más salvaje de todos ha sido el poder punitivo. No haría falta decirlo, pues un dato de conocimiento común que el principio de presunción de inocencia, con su corolario al que acaba de aludirse, ha suscitado desde antiguo, como suscita la incomprensión y la enemiga de las policías y los ministerios del interior, adictos a las políticas criminales, tómese la expresión en su literalidad, de ley y orden, tan caras a las derechas y más cuanto más extremas. También, por cierto, han contado con valedores en el ámbito de la teoría, en la estela de Jacobs, para quien el que no se hiciere acreedor del status civitatis a través del regular cumplimiento de los deberes que impone el ordenamiento, si se comporta permanentemente como un diablo, se convierte en un enemigo, es decir, en una no persona. Nota 11.
El tópico argumento justificador de semejante opción es el de un cierto eficientismo represivo, productivista, sin principios, que buscaría poner coto a la impunidad supuestamente generada por la constitucional observancia del de presunción de inocencia, con sus implicaciones. Nota 12. En tal inaceptable planteamiento se trataría de resucitar el ídolo de la verdad material, con mayúscula, siempre ávido de sacrificios humanos, de propiciar el acceso a la identificación del materialmente culpable. Nota 13. Sorteando el obstáculo de unas garantías procesales de relieve constitucional, que tan disfuncionalmente se impondría entre aquel y el ya merecido castigo. Nota 14. No parece descabellado pensar que el Pedro de Castro, de la sospecha justa es punible, se reconocería feliz en estos planteamientos. Pero semejante modo de discurrir yerra el tiro, pues las bolsas de impunidad de mayor relevancia, incluso de dimensiones estratosféricas, que realmente coexisten en la sociedad desigual, nota 15, con mejor al margen del sistema penal, no tienen nada que ver con la aplicación del principio de presunción de inocencia. Paradigmático al respecto es precisamente el caso de Estados Unidos, uno de los países del conocido como primer mundo, donde más graves padecimientos experimenta aquel en el caso del imputado estándar, nota 16, que al mismo tiempo arroja la evidencia de estremecedoras cifras porcentuales de impunidad, referidas, claro, a conductas criminales de infractores excelentes, de enorme gravedad y muy negativa trascendencia social, que nunca llegan al juzgado, nota 17. Pero, eso sí, nada tienen que ver con la delincuencia común convencional, generalmente tratada con los expeditivos procedimientos de la justicia negociada. La justicia sin juicio, Made in USA, nota 18. Basada en una contratación adhesiva para el acusado sobre la culpabilidad y o la pena, nota 19, que como advirtiera Schoenemann, protagoniza desde hace años una muy preocupante marcha triunfal por el mundo, con la complicidad de no pocos juristas, jueces y fiscales. Este inaceptable modo de operar produce sentencias condenatorias sin proceso a escala industrial, nota 20. En tal sentido, presta un eficacísimo servicio en términos de masivo control social, sirviendo al mismo tiempo para deflacionar el proceso penal. El derecho a la presunción de inocencia, en su versión ilustrada y liberal, cuestión de urgencias, circunscribía esencialmente su radio de acción a la finalidad de evitar al imputado el brutal tratamiento de presunto culpable, deparado por el proceso penal ancien régimen. Así, haría falta algún tiempo para llegar a extraer de aquel todas sus restantes potencialidades. Algunas primeras, en el orden temporal, se ha aludido sucintamente ya en lo que precede, pero diría la última en comparecer en la escena, superado, sobre todo en el plano teórico, el criterio de libre convicción como intime conviction, nota 21, es la que ha visto en el principio una consistente implicación de método, más concretamente epistémica, nota 22. En efecto, porque éste demanda del juez o tribunal una posición neutral, de duda seriamente asumida. En el punto de partida frente al caso, la reflexiva adopción de la actitud de perplejidad que reclamaba Muratori, ese poner la conciencia, como quería Calamandrei, en modo página en blanco, para empezar a saber solo en un marco procesal efectivamente regido por el principio de contradicción, y saber no en virtud de un pálpito o por iluminación, sino como metodológicamente corresponde, cuando se trata de obtener conocimiento empírico de calidad sobre hechos singulares,
Dicho de la manera más simple, en presencia de un problema, en realidad, duda acerca de un hecho incierto que interpela el derecho penal. En una primera fase se tratará de conjeturar, de formular algunas hipótesis sobre lo eventualmente acontecido, de evaluarla provisionalmente en su calidad explicativa a tenor de los datos en presencia, para, si efectivamente funciona y cuenta con suficiente apoyo en pruebas, darle el tratamiento formal de acusación, trasladándola en ese caso como tal al ámbito del enjuiciamiento, para someterla a comprobación con las demás concurrentes. Esto es, hacerla objeto de debate con paridad de armas ante un juez o tribunal imparcial que deberá decidir motivadamente. Nota 24. Es decir, tomando en consideración la totalidad de las aportaciones probatorias, verificando, a tenor de estas, cuál de las hipótesis a considerar es, en su caso, la única que las integra de la forma más coherente y permite llegar a una conclusión, no solo argumentalmente fundada con el rigor exigible, sino también plausible. Nota 25. Dos, ¿qué superioridad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo? En rigor procesal y en buena cultura de la jurisdicción hay que decir que los tribunales supremos, cortes de casación, o como quiera que se les denomine, derivan su superioridad del solo hecho de ser los últimos en decidir, ya que por motivos de seguridad jurídica las causas no pueden permanecer indefinidamente abiertas. Pero lo cierto es que el carácter generalmente piramidal de las organizaciones judiciales ha producido el histórico efecto de superponer el rango meramente procesal de la cadena de instancias, otro de naturaleza jerárquico-administrativa, con el resultado de conferir a los tribunales vértice de la organización una supremacía de ese carácter, en rigor de calidad extrajurisdiccional. Por tanto, es lo que ha permitido a los órganos de referencia dotar a sus resoluciones de cierto plus de imperatividad, que así no guardaría relación directa con la calidad del contenido y ni siquiera con el rol procesal de la casación. Al traer causa de ese factor no jurisdiccional representado por su posición de poder más bien político o jerárquico judicial, si se quiere, de donde el precedente sería vinculante, no tanto y no solo por razón de autoritas, sino de cierto imperium de fuente, insisto, no jurisdiccional en sentido propio. Esta suerte de extrapoder jurisdiccional atípico tiene precedentes históricos, por ejemplo, en las facultades autoatribuidas por los grandes tribunales europeos del Ancien Régimen, cuando aún plenamente vigente del sistema de prueba legal, se arrogaron la potestad de decidir con libertad según la propia convicción, algo que no permitían a los inferiores. 27. Non tenetur iudex causam in sententia exprimere, maxime si sit supremus magistratu. Porque como escribiera Maynard, citado por Agello, con referencia al Parlement de Toulouse, este juzgaba en souveraineté, nota 28, en idéntica línea de constatación de ese modo de operar. Tomasis, asimismo citado por Agello, explicó que los primeros tribunales de Europa tenían a gloria poder decidir según equidad y no atener de la ley y prescindir de las formalidades del juicio. Pues bien, no me parece exagerado afirmar que en la actual idea de jurisprudencia de los altos tribunales contemporáneos pervive, puede que de forma más discreta, cierto sentido del disfrute de alguna prerrogativa por razón del rango. Pero hay que subrayar que la jurisprudencia, en contra de lo que tópicamente suele creerse, es y no puede dejar de ser un resultado coral, en cuya producción intervienen muchas voces,
que cualquiera que sea su lugar en la geografía orgánica interactúan y se relacionan dialécticamente, de forma que la obra final es necesaria y objetivamente cooperativa. Se da, además, la circunstancia de que ni siquiera tiene buen fundamento real el tópico de que la mayor contribución procede siempre y como por definición del vértice. De un lado, porque es en la primera instancia donde suelen fijarse las situaciones justiciables, predeterminando en gran medida el tratamiento jurídico final del caso. Y de otro, porque a tenor de los criterios de selección imperantes, tampoco podría siquiera sostenerse que el mayor y mejor nivel de conocimientos esté por sistema en la cúspide de la pirámide escalafonal, a la que tampoco corresponde necesariamente la parte más difícil del quehacer jurisdiccional. Ninguna de estas afirmaciones quita un ápice de relevancia a la función de los tribunales de casación. Tienen, desde luego, la que resulta del hecho de que hablan autoritativamente en último lugar, decidiendo por lo general de modo inapelable. También la esencial pedagógica de la posibilidad de proponer, desde su altura procesal al más amplio auditorio, cuando las sentencias se cargan de razón, una forma ejemplar de abordar y resolver con racionalidad los conflictos jurídicamente más significativos. Pero una adecuada caracterización de la jurisprudencia como fenómeno jurídico institucional no puede perder de vista que es el resultado final de muy plurales aportaciones de actores que deben gozar de independencia interna para operar con exclusiva sujeción a la ley y a criterios de racionalidad cognoscitiva. Por eso, una jurisprudencia que negase o limitase de cualquier modo la proyección empírica de ese principio central de la jurisdicción haría entrar a ésta en inevitable conflicto consigo misma. Con todo, es obvio, la jurisprudencia de casación no puede dejar de irradiar desde el vértice, pero en buena ley, por un solo motivo, ahora de naturaleza jurídico-procesal y no jerárquico-burocrática, el de ser ese tribunal el competente en exclusiva para el ejercicio de la función nomofiláctica, en cuyo desempeño ciertamente importante no cabe sustitución. Tal cambio de fundamento en la lógica del sistema demanda otro de cualidad en la interacción, es decir, en el modo de ser de la relación entre instancias que, a salvo de la habilitación de aquel para decir la última palabra, debe ser esencialmente dialógica y bien argumentada, porque es lo que corresponde a una función de carácter cognoscitivo, como la jurisdiccional. Así, el flujo de los criterios jurisprudenciales, en una consideración externa y meramente formal, será vértice de arriba abajo, pero en su elaboración deberá prevalecer una dinámica tendencialmente horizontal, la propia de una racional y abierta confrontación de razones, que en cuanto tales no saben de rangos protocolarios ni de jerarquías administrativas. 3. La naturaleza no fáctica de la cara interna de la conducta. Hay un supuesto, protagonizado en su día por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, documentado en la sentencia del 7 de abril de 1902, en el que, a fin de ampliar el espectro del conocimiento en casación al elemento del delito, representado por el ánimo de engañar en la estafa, decidió que no era un dato fáctico que lo haría inabordable en esa instancia, por no pertenecer a la esfera de los sucesos reales, perceptibles por los sentidos, sino una mera deducción de carácter jurídico, fiscalizable, por tanto, en el ámbito de la infracción de la ley. El Tribunal Supremo, que nunca podría dictar una ley, sí se consideró, y ha seguido considerándose, legitimado para decidir. ¿En soberanité?, pregunta el autor, sobre la naturaleza fáctico-jurídica de los fenómenos,
También, incluso para resolver carrolianamente sobre, en este caso, mejor, contra el sentido que las palabras tienen en el diccionario, tratando como deducción lo que sería clara expresión de un modo inductivo o abductivo de razonar, como el empleado para derivar un enunciado particular de otro u otros enunciados del mismo carácter, con el auxilio de una máxima de experiencia, que es lo que se hace para determinar la existencia de un cierto animus. El aludido modus operandi, movido seguramente in bonam parte por el propósito de evitar arbitrariedades como la que podría haberse producido con la absolución por la audiencia del acusado en la causa que dio lugar la sentencia citada, adquirió verdadera carta de naturaleza en la jurisprudencia de la Sala Segunda, hasta el punto de que ha mantenido su vigencia incluso después de la introducción constitucional del principio de presunción de inocencia, como regla de juicio, que implica la franca asunción de un paradigma de método centrado en la inducción probatoria. A ello se debe una abundantísima jurisprudencia fundada en la inaceptable consideración de los factores intencionales, la cara interna, de la conducta como algo esencialmente distinto de la forma exterior de esta. Tal es lo que justificaría el aserto mil veces reiterado de que la intención o el ánimos son no hechos, sino juicios de valor, puestos en la escena procesal por el juzgador, que por eso tendría que ubicarlos dentro de la sentencia, en el área los fundamentos de derecho. Dado ese carácter, es el último tramo del discurso, como se ha podido leer en muchas sentencias e informes del fiscal. Aquellos no pueden ser objeto de prueba ni entran en el ámbito de la presunción de inocencia. Nota 29. Esto, en virtud de un presupuesto, el de que solo es susceptible de prueba aquello que puede percibirse por los sentidos. Lo demás se infiere, cual si existiese un modo de operar, discurrir con, sobre, las aportaciones probatorias que no fuera el inferencial. Como si, por poner un ejemplo banal, resultase posible dar cabal cuenta de la acción de alguien de disparar sobre otro, prescindiendo de su intención. Nota 30. De no ser al precio de introducir en ella el cambio de cualidad consistente en convertirla en una conducta inanimada, que es lo sucedido de forma absurda en tantísimos relatos de hechos probados a lo largo de más de un siglo, el punto de vista que acaba de exponerse ha reinado de forma incontestable en la jurisprudencia penal de nuestro país. Tanto es así que solo en años muy recientes semejante canon comenzó a ser desplazado de algunas sentencias cuestionadoras de esa visión demediada de lo fáctico, así como de la fragmentación de su tratamiento en lo que se refiere al principio de presunción de inocencia como regla de juicio y opción de método. Aquel criterio, que no diría decididamente abandonado, se ha ido batiendo lentamente en retirada, con escala en una curiosa etapa intermedia, la representada por algunas sentencias en las que los elementos de referencia aparecían dotados de una peculiar naturaleza mixta o jurídico-fáctica. Por tanto, es de una obviedad inobjetable que el derecho a la presunción de inocencia, como regla de juicio, debe presidir el tratamiento de la prueba de lo fáctico en toda su extensión, y sea cual fuere el objeto de la misma. Punto 4. Presunción de inocencia e indubio pro reo. En materia de presunción de inocencia existe también otra falacia sumamente arraigada, que tiene su origen en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y se ha impuesto no obviamente por su racionalidad, sino por la vía del rango de esta instancia. Es la que se concreta en la atribución del principio in dubio pro reo, de cierta autonomía conceptual respecto al del de presunción de inocencia, nota 31. Este jugaría de manera exclusiva en los supuestos de riguroso vacío probatorio, y aquel en el resto de los casos, es decir, siempre que hubiese alguna prueba susceptible de apreciación, determinando relevantes consecuencias de orden competencial en materia de recursos. Si se presume la inocencia, solo cabrá atribuir la condición de autor del delito a un imputado cuando exista certeza probatoria de que, en efecto, lo ha sido. Así, la certeza práctica de esta clase es la única llave que puede franquear al juzgador en su discurso la puerta de salida del recinto de la presunción de inocencia y el acceso al de la incriminación. La duda al respecto no goza de tal virtualidad. Luego, la conducta sobre la que se proyecte permanecerá mientras ésta subsista, dentro del ámbito cubierto por aquella, de la que el de in dubio pro reo es la más obvia implicación. En efecto, pues tras de la valoración de la prueba en su conjunto, resulta forzoso absolver en caso de duda, es sólo porque se parte de la inocencia como principio, lo que hace que todo elemento o momento de incertidumbre sobre la hipótesis de la acusación lleve necesariamente a excluirla. De este modo, es claro la pretensión de autonomía conceptual del principio in dubio pro reo frente al de presunción de inocencia. Resulta rigurosamente inaceptable, pues todo lo que no sea acreditada culpabilidad queda comprendido en el ámbito de esta última, cuya afirmación definitiva después de un juicio deberá ser incondicionada. Si se parte de la presunción de inocencia como presupuesto, el fracaso probatorio de la hipótesis de la acusación solo puede confirmar el estatus de inocencia preexistente. Lo contrario llevaría forzosamente a consagrar la existencia de una absolución plena por inexistencia de pruebas y otra solo por insuficiencia de estas, y como consecuencia establecer categorías de inocentes. A partir de estos presupuestos se hace insostenible la aludida distinción jurisprudencial al uso entre casos atinentes al principio de presunción de inocencia y casos relativos al principio de in dubio pro reo. Aquellos fundados, como se ha dicho, en la ausencia objetiva de prueba, y estos en la existencia de alguna susceptible, pues, de valoración subjetiva, por tanto. Tal cuestionable criterio parece sugerir también la existencia de algún modo de apreciación de la calidad acreditativa de lo aportado por los medios de prueba, que operaría sin necesidad de entrar en su evaluación, cual si estos probasen se mostrasen como tales en su efectividad por el mero enunciado. Cuando lo cierto es que no prueban por sí mismos, por autoevidencia, sino que existirán como medios de prueba que prueben qué es lo que cuenta en un contexto y por la apreciación judicial. De este modo, predicar algún potencial probatorio de un determinado medio es un acto de atribución de esa propiedad, que exige valoración y no simple constatación de una presencia. Incluso en la fase procesal de admisión, la correspondiente decisión judicial no será el mero fruto de la observación elemental que parece sugerirse, sino la conclusión de síntesis de un razonamiento de cierta complejidad sobre la naturaleza de la fuente de información
y de una estimación de su hipotético eventual rendimiento. Nota 32. Otro tanto ocurre, por ejemplo, en materia de recurso de amparo, cuando se trate de verificar si en la instancia jurisdiccional ordinaria concurrió o no la tópica mínima actividad probatoria. Nota 33. ¿De qué habla la jurisprudencia? Una determinación a la que solo cabe llegar en virtud de una valoración, primero analítica y después de conjunto, de los datos integrantes del cuadro probatorio, esta en un momento posterior en el orden lógico al que no es posible acceder per saltum, por la elemental razón de que no se trata simplemente de ver si existió prueba, sin más, pues siempre se habrá puesto en juego algún medio, sino de comprobar si existió prueba dotada, en concreto, de alguna actitud acreditativa. Sí será, en cambio, susceptible de apreciación como desde afuera el supuesto de vacío probatorio derivado de la consideración de una prueba como aquejada de inconstitucional ilicitud en su obtención. Por ejemplo, el de un registro ilegítimo por falta de autorización judicial, circunstancia de fácil comprobación, en el que toda la prueba de cargo estaría constituida por el resultado del mismo y la posible declaración judicial al respecto de quienes irregularmente lo practicaron. Por tanto, y en realidad, decir indubio pro reo es solo una forma de designar a la presunción de inocencia, o, si se quiere, a un momento de operatividad, aquel en el que la duda obliga a absolver. Ya, en fin, y en contra de lo que con frecuencia ocurre, yo no llamaría nunca interina, nota 34, a la presunción de inocencia, porque el vocablo expresa o sugiere la idea de una provisionalidad esencial u ontológica, de una existencia a término, llamada necesariamente a concluir en algún momento, y no es en absoluto el caso. 5. Elementos de prueba susceptibles de apreciación exclusivamente sensorial. Hay muchas sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en las que se lee que en la valoración de la prueba directa hay un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso. Tal es aquel en el que discurría la llamada prueba directa, mientras existe, se dice, un segundo nivel necesario en ocasiones en el que la opción para una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos. Este modo de operar sería el propio de la prueba indirecta o indiciaria. En el planteamiento del que se hace eco esta línea jurisprudencial, el segundo tipo de prueba, la de indicios, desprovista de la virtualidad de la primera por la precariedad de su eficacia convictiva, llevaría asociado incluso un cierto déficit de legitimidad que haría necesario justificar su uso. Tanto es así que no faltan sentencias de diversa procedencia en las que se argumenta que el recurso a la misma solo obedece al hecho de que si la prueba indiciaria no tuviera virtualidad incriminatoria, se crearían amplios espacios de impunidad. En definitiva, la prueba llamada indiciaria sería la vía de acceso a un conocimiento de clase B, a cuyo empleo habría que resignarse por esa consideración de pragmatismo defensista, o lo que es igual,
No será un medio probatorio de gran calidad, pero la relevancia del fin aludido autorizaría a hacer de la necesidad virtud. Lo que subyace a ese modo de razonar es una grave confusión acerca de la calidad de conocimiento que permite el proceso penal, que no es sino un saber sobre hechos pasados al que solo cabe llegar por comprobación, esto es, haciendo uso de la misma clase de recursos cognoscitivos que, porque no existen otros, son los que se emplean en la obtención del conocimiento empírico. Así las cosas, recogiendo una afirmación de Pagano, lo cierto es que en el proceso penal todas las pruebas son indiciarias, porque aquello que se trata de probar como perteneciente al pasado, de haber existido, nunca podría ser objeto de la directa percepción por el juez. Es por lo que los resultados de prueba, sea cual fuera el medio de que procedan, presentan en esto una afinidad esencial en lo relativo a su naturaleza y efectos, con la clase de conocimiento que propicia. Todo lo demás, como escribe Ferrúa, la diferencia radicará en que podrán decirse directas aquellas pruebas en las que entre la proposición probatoria y la proposición a probar no se interponen proposiciones intermedias. Por eso, prosigue, la prueba indirecta constituye una combinación de dos o más pruebas que se disponen en secuencia. La proposición probada de la llamada prueba directa se convierte en premisa probatoria con respecto a una nueva y diversa proposición a probar. En materia de pruebas siempre hay que ir de un dato a otro, un paso que concurre también en la testifical, donde, como se sabe, es imprescindible transitar del hecho de la declaración y sus particularidades al hecho declarado. Y según se ha visto, esto después de haber realizado algunas valoraciones intermedias sobre la atendibilidad de la fuente de prueba, la consistencia de lo aportado por ella y la coherencia o falta de coherencia con otros datos de distinta procedencia. Por eso, la necesidad de revisar un tópico tan arraigado como el consistente en la atribución del carácter de directa por antonomasia a la del testigo presencial, que se ha dicho en ocasiones, pondría al juez en contacto asimismo directo con los hechos. Esto en virtud del contacto personal, sensorial, favorecido por la inmediación, un contacto por ello privilegiado y exclusivo, fuente de una experiencia irrepetible y por lo mismo blindada a la posible apreciación crítica en otra instancia, que es lo que haría intangible a la fijación de los hechos por la sentencia de primer grado dotada de semejante fundamento. Se trata de una visión que simplifica en extremo la complejidad del modo de ser real de ese medio de prueba, cuya valoración ha de desdoblarse ineludiblemente en dos juicios, estrechamente relacionados, uno sobre el declarante y otro sobre lo declarado en sí mismo, como discurso, coherencia, y en lo relativo a su contenido en relación con lo aportado por otros medios. En efecto, porque la testifical es una clase de prueba con la que ha de procederse por pasos, la audición del testigo, la valoración de su atendibilidad como tal y la consideración del contenido de sus manifestaciones en el marco general del conjunto de las adquisiciones probatorias. Nota 37. De esos tres pasos, la mayor dificultad se concentra en el segundo, en el que deberá considerarse si el declarante se ha pronunciado con sinceridad, tendría o no motivos para faltar a la verdad, mantiene o no lo dicho en anteriores momentos de la causa. También, junto a la naturaleza muy posiblemente traumatizante de lo presenciado, y por eso inductora de estrés, la duración de esa secuencia y el tipo de relación con ella, así como el tiempo transcurrido desde entonces
Entre otras circunstancias, tendrá mayor o menor relevancia otra cuestión, la relativa a la capacidad de percepción y la calidad de la memoria del deponente, con la particularidad de que algo no siempre es sabido o tomado en consideración. La actualización del recuerdo es una actividad compleja. No es un acto, sino un proceso. Si las distorsiones o desviaciones pueden producirse en alguno de los distintos momentos en los que aquella se articula, por cierto, según Stern, con preocupante facilidad, porque a su juicio el recuerdo defectuoso no es la excepción, sino la regla, nota 38. La jurisprudencia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tratado de introducir algunos criterios de racionalización en la aproximación judicial al testimonio. Son los de ausencia de inclibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, que comparecen en infinidad de sentencias de todas las instancias en materia penal. Estas pautas, tomadas a veces indebidamente, cual si se tratase de criterios de prueba legal, nota 39, tienen solo un valor muy relativo. En efecto, la falta de presupuestos para su aplicación podrá servir en negativo para desestimar el testimonio en sí mismo manifiestamente inverosímil, autocontradictorio o movido por móviles espurios. Pero es obvio que el relato de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos procesales. Y se sabe asimismo, por experiencia clínica y también jurisdiccional, que hay personas que atribuyen a otro la realización de una conducta punible inexistente, sin propósito de perjudicarle, solo como consecuencia de un error de percepción o incluso debido al padecimiento de algún tipo de trastorno. Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aún odiando, dijera realmente la verdad, al poner a cargo de otro la ejecución de una conducta punible. En consecuencia, no es que el contenido de una testifical de cargo que supere ese triple filtro deba ser tenido como válidamente inculpatorio. Lo único que cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera debería ser desestimado ad limine como medio de prueba, mientras que en el caso contrario resultará atendible en principio y por tanto estará justificado y en un segundo momento entrar en el análisis de su contenido para confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, como forma de evaluar la calidad de los datos. Punto 6. La del testigo víctima. Una prueba privilegiada. Hay todavía algo que confiere mayor relevancia negativa al uso de estos criterios. Y es que al caso del generalmente la testigo víctima, nota 41, de agresiones sexuales, suele argumentarse que es necesario atribuir un especial valor convictivo a su testimonio porque de otro modo quedarían impunes conductas de suma gravedad que habitualmente se producen en la clandestinidad. El argumento reiterado en no pocas sentencias y con raíz en alguna de la Sala Segunda del Tribunal Supremo es que nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad. La especiosidad del razonamiento no puede ser más clara, puesto que de ese nadie se excluye al imputado, amparado por su derecho a la presunción de inocencia, que aquí se relativiza, se degrada sin más en su perjuicio. El modo de discurrir recién ilustrado implica una recuperación del nunca abolido dogma inquisitivo
duramente denostado por Beccaria y Filangieri. In atrociomis leviores conjeturae sufficiem et licet judici jura transgedi. Pido que me ofrezco disculpas por esa lectura. Sigamos. Un criterio según el primero, ¿no? Beccaria, dictado por la más cruel imbecilidad. Para el segundo, entiendo que Filangieri, regla absurda que ha sacrificado a la imbecilidad de los jurisconsultos a un número infinito de inocentes, y que para Constance vendría a significar que cuanto más grave es una acusación, es mucho más superfluo examinarla. Un criterio aberrante, porque la valoración de un elemento de prueba no puede hacerse depender de un estado de opinión, ni de la gravedad del delito, ni tampoco de la demanda social de represión de determinadas conductas, por más graves que éstas sean. Pero lo cierto es que cada época tiene sus emergencias, de ahí que aquel no acabe de abandonar el campo. El derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio goza de una vigencia absoluta y no condicionada ni condicionable, y requiere que la condena tenga como fundamento la acreditación del delito y su autoría con certeza práctica, alcanzada como fruto de un examen del material probatorio presidido por la racionalidad, que se exprese en un fallo suficientemente justificado en todos sus extremos relevantes, que es por lo que no cabe hablar de pruebas privilegiadas, nota 41, en su calidad convictiva, sin que se produzca una grave degradación de aquel. En efecto, pues la condición por principio de testigo privilegiado de alguien determina la degradación de la presunción de inocencia del afectado por su testimonio inculpatorio, algo inaceptable aun siendo una evidencia que hay y no dejará de haber delitos que por las circunstancias se cometen, yo entiendo que se cometen, depararán inevitablemente un plus de ventaja para sus autores, que será un también inevitable plus de impunidad, y sería aberrante postular un derecho probatorio especial para esta clase de supuestos. Punto 7. Acerca de la corroboración. Para esa clase de testifical, la del testigo víctima, a veces, solo a veces, se exige, y por lo general tímidamente, porque de otro modo esa perseguibilidad reforzada de los delitos en régimen de clandestinidad no se lograría. La existencia de alguna corroboración externa. Esta exigencia, como se sabe, tiene también un ámbito privilegiado de aplicación en la valoración de la declaración heteroinculpatoria del coimputado, nota 42. Y por dos razones: que la vigencia del derecho a no decir la verdad elimina la ciertamente tenue constricción a ser veraz de aquel, y que al mismo tiempo la del nemo tenetur se detegere limita las posibilidades de interrogación y la eficacia del examen contradictorio, por tanto. Pero ocurre que en materia de corroboración, el avance de esta exigencia podría suponer resulta inmediatamente rebajado en incorrecta aplicación de un criterio tomado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, este exige regularmente lo que denota como una mínima corroboración, pero solo lo hace sirviéndose de este dato como indicador para la determinación de la propia competencia. Dicho de otro modo, de existir esa mínima corroboración, habría prueba valorable de otra fuente. Y así, a tenor del criterio de la misma instancia, ya examinado, en materia de presunción de inocencia, en tal caso faltaría en materia constitucional como precondición
de acceso al recurso de amparo, y la cuestión debería permanecer en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Mas ocurre que el criterio que, en el caso del Tribunal Constitucional, podría servir para que éste administre su propia competencia, en el marco jurisdiccional ordinario no puede, de algún modo, ser usado como parámetro para calibrar la suficiencia de la prueba de cargo aportada por el testigo víctima o por el coimputado. En efecto, porque el verbo corroborar denota la acción consistente en reforzar la afirmación que ya tiene apoyo en ciertos datos de determinada procedencia, con otros de origen diverso. Y fuerza es fuerza convictiva, algo que solo puede transmitir los datos que gocen de determinada aptitud, es decir, aquí los dotados de verdadera calidad informativa de cargo. Y sabido es que en este terreno la adición de un indicio o indicador débil a otro u otros del mismo carácter no lo refuerza, sino que produce el solo resultado de la mera concurrencia de debilidades. Corroborar es, pues, reforzar la veracidad de un aserto relativo a ciertos hechos, mediante la aportación de datos atendibles de una fuente distinta. Por tanto, el elemento de corroboración será un dato de contenido empírico, suficientemente acreditado, distinto de los que integran la imputación por tener un alcance más reducido, no la cubre enteramente, por su fuente, otra distinta pero que interactúa con aquel y pertenece al mismo contexto de acción. O sea, corroborar es probar, pero no directamente la acción principal, objeto de la deposición inculpatoria del testigo víctima o de la heteroimputación del coimputado. Lo que haría estas superfluas, sino otro dato de hecho relacionado con aquella de una forma tal que en términos de experiencia abonaría la certeza de que en efecto tuvo lugar de una determinada manera. Por eso, sirve para reforzar la convicción de que la primera se habría producido realmente en los términos que dice el que imputa. El elemento de corroboración debe recaer no sobre la atendibilidad del declarante, sino sobre lo declarado por él, sobre circunstancias que relacionarían al destinatario de la imputación o de la coimputación con el hecho imputado. Esto es, sobre aquello cuya veracidad se trata de confirmar, para que pueda entenderse acreditado. Por tanto, la valoración de esta prueba compleja tiene que producirse en tres tramos, los relativos a la credibilidad del testigo víctima o del coimputado que imputa a otro, a la consistencia interna de la declaración inculpatoria y a la existencia de elementos de corroboración de otra fuente. En fin, el elemento de corroboración debe estar referido no genéricamente al destinatario de la imputación, sino al mismo en relación con el hecho objeto de esta. Por tanto, no se trata de contar, como muchas veces se dice, con datos vagamente relativos a circunstancias de las llamadas periféricas, sino que, del mismo modo que la información inicial, al que se cruce con esta debe servir para conectar indirecta pero eficazmente al imputado con la acción delictiva que se le atribuye. Punto 8. Sobre el valor probatorio de las actuaciones de la instrucción. Otro asunto que creo interesante examinar críticamente, el del valor o falta de valor probatorio del resultado de las actividades propias de la instrucción cuando son trasladadas al juicio oral. Reiteradísima jurisprudencia de todas las instancias, a partir de la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo, consideran auténticas pruebas solo a las practicadas en el juicio oral, con inmediación y contradicción. Las diligencias de investigación llevadas a cabo con anterioridad, fuera de esa fase,
no tendrían en sí mismas la consideración de pruebas, pero excepcionalmente podrían valer como tales. Nota 43. Esto en el caso de que, practicadas en su momento con las formalidades de la ley, fueran reproducidas en el juicio, mediante lectura, con lo que se dice podría hacérseles objeto de debate contradictorio. Así, resultarían dos modalidades de contradicción. La genuina, que es la que tiene lugar de manera actual en la vista e incide directamente sobre los actos de producción de la prueba, y la ficta, de carácter subsidiario, representada por el acceso al juicio oral como documental de diligencias de investigación practicadas en un momento anterior, fuera de él, por tanto. De este género son las lecturas de actuaciones del sumario permitidas por el artículo 730 de la Ley de Ejecución Criminal, cuando por causas independientes a la voluntad de las partes no puedan ser reproducidas en el juicio oral. También el artículo 714 de aquella permite recurrir a la lectura de diligencias del sumario para confrontar al testigo con declaraciones producidas en esa otra fase procesal, divergentes de las realizadas en el juicio. Nota 44. En algún caso, el del imputado que, tras de haber declarado normalmente en sentido inculpatorio, en la policía se negase a declarar en el juzgado y en la vista. Ese recurso a la lectura se ha extendido, en régimen rigurosamente extralegal, al atestado. Con el complemento de la declaración, los agentes que actuaron en comisaría, llamados obviamente a manifestar que lo dicho ante ellos en su momento había sido transcrito con rigurosa fidelidad. Nota 45. Pues bien, no es infrecuente que, por efecto de la utilización de alguno de estos expedientes en las sentencias, se hable de contradicción, como si ésta se hubiera producido de forma real y actual, como si leer en el juicio la transcripción de la declaración sumarial pudiera equivaler a la audición del declarante, como si la audición en juicio de los policías que suscriben la declaración del imputado, que figura en el atestado, equivaliese a escuchar a éste, directamente interpelado. Cuando se argumenta de este modo, se incurre en una grave confusión de planos, el jurídico y el epistémico, de la actividad probatoria, con olvido de que no todo lo que cumple los requerimientos formales del primero satisface plenamente las exigencias del segundo. Esto en el mejor de los casos, porque en el aludido supuesto de la ratificación policial de una diligencia del atestado, faltaría incluso la primera exigencia. Pues bien, aquí no se trata de negar todo o cualquier valor al expediente de la lectura de lo aportado por anteriores diligencias judiciales, debidamente documentadas, máxime cuando se diera en circunstancias de una objetiva imposibilidad de tener presente al declarante en la vista. Lo que se cuestiona es la pretensión de que la validez jurídico-formal del acto permita hablar de contradicción sin mayores matizaciones y que pueda operarse como si ésta se hubiera dado con inmediación real y actual. En efecto, pues desde el punto de vista de la apreciación probatoria, no puede atribuirse el mismo valor a lo obtenido en el directo examen contradictorio de un declarante que a lo que éste hubiera podido manifestar en algún otro momento, generalmente sin contradicción, y que ahora carece de otra existencia que la textual. A Platón se debe una reflexión sumamente interesante en este contexto, pues en boca de Sócrates, en el Fedro, las palabras escritas no saben responder, y si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Por eso, el cumplimiento de los trámites legales permitirá al juez jurista introducir en el cuadro probatorio el elemento de prueba aportado a través de esa interlocución ficticia.
pero el juez operador racional deberá adecuar su valoración atendiendo a ese déficit de interlocución. Pues, mientras la contradicción real puede ser una garantía efectiva de cierta calidad epistémica de los datos adquiridos en el examen de una prueba personal presidido por él, el cumplimiento de determinadas formalidades legales sustitutivas no tiene por qué serlo. Punto 9. La llamada teoría de la conexión, de antijuridicidad o casi todo vale. En fin, otro muy grave tópico de nuestra jurisprudencia, que me gustaría examinar aquí, es el que gira bajo el rótulo que acaba de transcribirse teoría de la conexión de antijuridicidad. Nota 46. En una implicación, ya se ha dicho, del principio de presunción de inocencia, correctamente interpretado en el contexto de la actual disciplina constitucional del proceso como regla de juicio, que la única prueba apta para destruir la presunción de inocencia es la legítimamente obtenida, lo prescribe el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando prueba de efecto a las que lo hubieran sido, directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales, incorporando a nuestro ordenamiento las limitaciones autoimpuestas al conocimiento, de que hablara Belling, destinadas a preservar la integridad constitucional. Ambos, entiéndase, un jurista, ambos, ¿no? Mediante una adecuada y coherente jerarquización de los principios y valores en presencia. El planteamiento fue acogido, diría que sin particular entusiasmo, por los tribunales Supremo y Constitucional, hasta la sentencia de este último, número 81 de 1981, que introdujo un cambio radical en la inteligencia del precepto, al decidir que el desvalor asociado a la vulneración de alguno de esos derechos o libertades fundamentales en la adquisición de una prueba no tendría por qué acompañar necesariamente a la información de cargo obtenida de ese modo ilegítimo, en todos los momentos del proceso en los que pudiera operar. Según esto, dadas las particularidades del caso y algunas del contexto, la pérdida de efectos por razón de la antijuridicidad podría quedar confinada de manera exclusiva en la actuación infractora original, sin extenderse dentro de la causa al contenido de otros actos de prueba sobre el mismo objeto, por más que desde el punto de vista de la causalidad natural pudieran estar relacionadas con ella. Para decidir si en el planteamiento jurisprudencial del examen la antijuridicidad, ¿no?, debiera o no rebasar este límite, habría que tomar en consideración desde el punto de vista interno la entidad de la garantía menoscabada y la forma en que lo hubiera sido, junto con las características y el resultado de la vulneración. Y en una perspectiva externa tendría que valorarse la necesidad de tutela del derecho fundamental en el caso. A tenor de tales presupuestos, cabrá que la información de cargo obtenida mediante una intervención ilegítima, si hecha valer en un posterior momento del proceso a través de un distinto medio de prueba, pueda, no obstante, operar válidamente en el caso de resultar jurídicamente ajeno a aquella primera actuación vulneradora del derecho fundamental. Algo que podría acontecer, por ejemplo, en el caso de que entre una y otro mediase un nexo atenuado, nota 47, cuando el agente infractor hubiera actuado de buena fe, y en los casos llamados de descubrimiento inevitable. En realidad, el planteamiento se limita a la mecánica importación, sin decirlo, de un criterio propio de la jurisprudencia estadounidense, es decir, de un sistema en el que solo se excluirían las pruebas ilícitas, y no por principio, sino en virtud de un ejercicio de ponderación.
cuando fuese el único modo de prevenir futuras desviaciones en el proceder de la policía, mediante el conocido como deterrent effect. Pero lo cierto es que la incorporación de tal criterio a nuestro marco jurisprudencial, en la forma en que lo ha sido, no puede resultar más perturbadora. Vista la claridad del enunciado legal que rige en la materia, que proscribe la utilización de las pruebas obtenidas directa o indirectamente del modo que se ha dicho, directa o indirectamente, luego tertium non datur, o lo que es lo mismo en todo caso, falaz es también la distinción de una conexión natural de otra jurídica en la transmisión dentro de la causa de la negativa connotación de los datos incriminatorios, que es lo que permitiría dar valor a los recuperados mediante una prueba refleja. En efecto, pues en este punto la ley tampoco distingue, y mal podría hacerlo, para deslindar dos tipos de cauce, el natural y el jurídico, en un contexto rigurosamente formalizado, en el que los actos desencadenantes habrían sido realizados por sujetos institucionales en el ejercicio de su función, y en el que incluso el proceso de traslación de datos de uno a otro momento procesal se habría producido en papel de oficio. Dadas estas circunstancias, la calificación de independiente de la confesión sanatoria a la que acaba de hacerse referencia está aquejada de una insoportable falta de rigor, ya solo por haber sido hecha en respuesta a una pregunta de la acusación francamente cacciosa y fraudulenta, de las prohibidas en el artículo 709 de la Ley de Ejecución Criminal. Por otra parte, y aunque esta, que es mucho forzar, pudiera no considerarse tal y se dijera, como se dice, que el confesante en el juicio, en cuanto asistido de su defensor, lo habría hecho con todas las garantías, lo cierto es que las ilegitimidades constitucionales no son reversibles, y menos por la observancia de garantías que no retroactúan y solo tienen un efecto actual y referido al acto sobre el que se proyecta. A veces se ha argumentado que la droga aprehendida existiría en todo caso, pero el argumento es aún más pobre, pues lo que se postula no es que el hecho de la ilegitimidad de la incautación convierta la droga en no droga o en droga legal, sino que el dato de la existencia de la sustancia por el modo de obtención no puede pasar el filtro de constitucionalidad, que es lo que le impide acceder al proceso con eficacia. Así sucede que el Tribunal Constitucional ha hecho algo tan simple y tan impropio como reescribir el artículo 11.1, Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que, donde éste decía no surtirán efecto, ha pasado a decir surtirán efecto salvo que, un qué, ¿no?, que prácticamente nunca o casi nunca se produce. Y no es lo peor que la alta instancia haya operado de forma tan impropia, es que ha investido a los jueces y tribunales de la potestad de formar y emitir juicios de mera oportunidad en situaciones en las que lo que está en juego son pura y simplemente derechos fundamentales, doblemente conculcados por obra de la jurisprudencia que se contempla. La razón del modo de proceder aquí cuestionado, es decir, de la decisión de enmendar la plana del legislador, tiene poco o nada de jurídica, en efecto, pues responde al propósito de hacer prevalecer un pragmatismo político-criminal sin principios, un demoledor casi todo vale, que en la práctica supone incentivar con irresponsabilidad manifiesta intolerables faltas de profesionalidad policiales, judiciales y del Ministerio Público. En efecto, porque cualquiera que goce de una mínima experiencia práctico-procesal sabe que todas las actuaciones gravemente vulneradoras de garantías y derechos que conducen a las situaciones de que se trata podrían, como deberían, haberse realizado sin problema, conforme a derecho. Pero sucede que cuando la inobservancia de este no conduce a la inefectividad de los resultados torcidamente perseguidos, ¿para qué el esfuerzo?
si al fin vale igual un registro constitucionalmente ilegítimo que uno regularmente producido. Si un auto mero impreso de ordenador con el que se estampilla un atestado, nota 48, puede servir lo mismo que uno artesanal y rigurosamente motivado. ¿Para qué la pérdida de tiempo que conlleva la observancia de las correspondientes exigencias constitucionales de garantía? De este modo, con lo fácil que podría resultar inducir en el tratamiento de materias tan delicadas el círculo virtuoso que reclama la legalidad vigente en todos sus planos, se opta por confirmar y reafirmar el círculo vicioso, nota 49, profundamente deslegitimador de quienes lo propician con sus actuaciones, pero también del ordenamiento como tal, constreñido a vivir en permanente y contradictorio desacuerdo consigo mismo. Luego continúa la bibliografía. Y así hemos terminado con el primer artículo de la revista Quaestio Facti, la cual recomendamos. Ojo, estamos en la Quaestio Facti, año 2020, primera entrega. Solo hemos elegido un artículo. Vamos a elegir los artículos que estén de acuerdo a nuestros intereses. Por ahora estamos viendo el tema de la prueba. Y después pasaremos a otro tipo de revistas. Como abogados, no solo debemos conocer procesal penal, también derecho penal sustantivo, constitucional, filosofía, lógica, ¿no? Y solo estamos picoteando artículos para tener una idea. Pero no vamos a saltar un artículo por cada revista, sino vamos a tratar de acabar todo el número 1 y todos los que creamos conveniente. Que tengas un excelente día. Esta es una revista virtual de alto valor académico, te la recomiendo, es gratuita y nada, toca leer. Un abrazo, cuídate mucho.